Entre horas. Hola, hola. Bueno, buenas noches a todos. Espero que anden bien. Bueno, ahí ya la vez pasada, la reunión de oración pasada, comenzamos con una nueva serie en la iglesia, que es la predicación de los salmos, ¿no? Así que es un desafío para todos los hombres que van a estar compartiendo el poder estudiar este género literario y poder transmitirlo fielmente a la iglesia del Señor, ¿no? Así que les pedimos nuevamente que estén orando por cada uno de nosotros, de los hermanos, para poder ser fieles, ¿no? En la administración del tiempo, en el uso, en el estudio y en la exposición, ¿no? De la Escritura. Y como es un género nuevo, tiene sus desafíos y bueno, eran muchas hojas para poder traerlas impresas, así que mejor traje la compu. Y no se preocupen que eso no quiere decir que es todo un choclo de material para abarcar. Así que bueno, les invito a abrir su Biblia ahí en el Salmo 2. Como saben, el libro de los Salmos es una recopilación, ¿no? De cánticos, ¿no? Cánticos de alabanza, cánticos y oraciones para llevar al pueblo de Dios a orar, a meditar. Son salmos que también expresan la experiencia de la vida de los hijos de Dios en el Antiguo Testamento, de los creyentes, experiencias que se ven reflejadas en salmos, por ejemplo, de lamentos, ¿no? Y es donde vemos a el salmista, ¿no? O a varios salmistas acudiendo al Señor, invocando el nombre de Dios en torno a alguna situación difícil, a súplicas, a problemas, persecuciones, presiones de los enemigos de la vida o por el pecado mismo, ¿no? Y poniendo su confianza en el Señor. Hay salmos de confianza o de gratitud. Y también hay salmos que son de alabanza, de celebración, pero tienen como una serie de subgéneros, ¿no? O subtipos de salmos. Y el salmo que nos toca hoy es un salmo de alabanza, pero es un salmo particular de alabanza. Es un salmo del tipo descriptivo y dentro de esta rama de descriptivo es un salmo real, un salmo mesiánico, ¿no? Es la alabanza que por lo general está cantada de un rey terrenal al rey celestial, es decir, a Cristo, a Dios. Por ejemplo, el Salmo 110 es uno de estos que está relacionado con el rey davídico, ¿no? Y particularmente el Salmo 2, que es el salmo que nos toca en esta noche. Voy a verla ahora. La iglesia primitiva, compuesta prácticamente, como saben, por judíos, atribuye este salmo al rey David. Aunque nuestro texto, si ustedes se fijan ahí en el libro de los Salmos, el Salmo 2, no tiene como título inspirado, ¿no? Que sea un salmo de David. Pero la tradición y entendemos que también los judíos y los creyentes del primer siglo entendían que este salmo fue un salmo escrito por el rey David, ¿no? Y es un salmo mesiánico, y el hecho de que sea un salmo mesiánico quiere decir que es un salmo que tiene como fin o apunta a el Mesías, ¿no? Al Salvador, al rey que viene del linaje de David, que los judíos estaban esperando y que tiene su cumplimiento en la persona de Cristo, ¿no? Como vemos en Mateo, cómo Mateo desarrolla el linaje de Jesús, mostrando que él es descendiente de David y él es el heredero legítimo del trono, y el cumplimiento de este pacto que Dios hizo con David y con su simiente, ¿no? Y para entender un poco el marco en el que se encuentra este salmo, aunque el salmo mismo no nos da mucha información, se entiende que está dentro de esta etapa en la cual entendemos el pacto davídico, ¿no? Un pacto que Dios hace con David, un pacto que Dios hace con David y con su casa, con su descendencia, ¿no? En el cual Dios iba a levantar un descendiente
físico del linaje de David, y uno de estos descendientes iba a reinar eternamente sobre Sión, sobre Israel, ¿no? Y iba a tener dominio absoluto sobre todas las naciones. Y claramente este descendiente final al cual Dios se está refiriendo en este pacto no era un descendiente normal de David en el sentido un pecador, un humano pecador, ¿no? Claramente tenía que ser un hombre, un humano real, pero sin pecado, porque debía ser alguien que permanezca eternamente, ¿no? Y entendemos que este salmo, junto con otros, es uno de los salmos que apuntan al Mesías, ¿no? Al Rey de Reyes, al Señor Jesucristo, ¿no? Y este salmo se da en este contexto. El pueblo de Israel es la audiencia y están en este contexto en el que estaba el pacto davídico, estaba la promesa de Dios de levantar constantemente un descendiente a la casa de David, y este pacto representaba e implicaba que el rey no solamente era un líder político, como en las demás naciones, sino que el rey en Israel era un representante de Dios. Y en un lenguaje real era un hijo adoptivo de Dios también, y un mediador del gobierno divino. Esa era la función, o una de las funciones que el rey cumplía para con el pueblo de Israel. No era solamente un término o una función política, sino que tenía que ver con algo teológico, con algo que era representar los intereses de Dios y de su reino, ¿no? Por eso la entronización del rey tenía significado, ¿no?, teológico y no solo político. Y en relación con el templo y la adoración en el templo, vemos que el reinado de Dios y el del rey estaban conectados, ¿no? Dios reina desde Sion y el rey reina como su representante. Así que estos salmos reales o de entronización, tienen que ver con el trono, ¿no?, esta palabra, se cantaban en contextos donde se afirmaba esa realidad, ¿no? Y las funciones de estos salmos eran declarar legitimidad divina, es decir, que Dios legítimamente había puesto a este hombre, a este rey, para reinar sobre su pueblo, recordar el decreto de Dios, como lo vamos a ver ahora en el siguiente versículo, y afirmar el dominio sobre las naciones. Y en contexto de guerra o de amenaza internacional, que eran muchos, como hemos aprendido, ¿no?, en el Antiguo Testamento, y las constantes guerras que habían de los enemigos del pueblo de Dios, en esos contextos, estos salmos reales o de entronización tenían también la función de reinterpretar la crisis a los ojos de la revelación divina, a los ojos del reino o el reinado de Dios, ¿no? A pesar de la amenaza inminente que podía levantarse, el pueblo de Dios usaba de estos salmos para poder recordar esto, ¿no? Dios es soberano, Él está en su trono, y dar confianza, ¿no?, al pueblo. Así que el mensaje era claro, ¿no? La oposición política es en realidad oposición a Dios, y por lo tanto esa oposición está condenada al fracaso. Así que en resumen, los salmos de entronización o salmos reales, como tenemos acá, servían para proclamar al rey como elegido de Dios, para reafirmar el pacto davídico, para interpretar la política desde la teología, para fortalecer la confianza nacional, para llamar a la sumisión universal, ¿no?, de las naciones, y para celebrar el reinado de Dios. Así que a todos estos propósitos y objetivos cumplían, ¿no?, estos salmos de entronización o salmos reales o mesiánicos, ¿no? Y este es un salmo real, ¿no?, mesiánico, y tiene una forma dramática, ¿no? Está como presentado de una manera en la que vamos a ver una progresión en todo el salmo, como una serie de escenas, aunque no es una narrativa, vemos esta progresión, ¿no?, como una dramatización. Vamos a ver que hay cambios de voces en la medida que el autor va escribiendo, escenas progresivas, un lenguaje, ¿no?, como corresponde al tipo de salmo de entronización, con términos de realeza. Y vamos a ver que termina con una conclusión sapiencial, es decir, con un llamado de sabiduría a la audiencia con la que está tratando el salmista. Así que el Salmo 2 no es un lamento ni una alabanza directa, es una proclamación teológica del reinado divino. Y el título para esta predicación, para este sermón, es La rebelión humana
frente al reinado establecido por Dios. La rebelión humana frente al reinado establecido por Dios. Y vamos a orar por este tiempo antes de comenzar a desarrollar los puntos. Oramos. Señor, gracias te damos en esta noche, Señor, por el privilegio de poder compartir tu palabra. Te ruego, Señor, que pueda ser utilizado para traer claridad de tu palabra, Señor, a mis hermanos, que pueda predicar fielmente la verdad, Señor, y que podamos tomar consejo de este salmo, Señor, poder ver las implicaciones para el pueblo de Israel, pero también, Señor, las implicaciones para nosotros como tu iglesia, como tu pueblo y para toda la humanidad, delante de tu persona, de tu soberanía, Señor, y de tu decreto, Señor, de tu Rey establecido que es Cristo, el Señor. Y Padre, agradecido en esta noche, dejamos el resto de este día y de esta predicación en tus manos. En el nombre de Jesús, amén. Bien, el título es entonces la rebelión humana frente al reinado establecido por Dios. Y en primer lugar vamos a ver ahí en el Salmo 2, del versículo 1 al 3, el primer punto es la rebeldía universal de las naciones. La rebeldía universal de las naciones. Y vemos que dice así: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Y vemos acá que claramente la voz del que está narrando es del salmista, ¿no? Y el tema que va a abordar es la conspiración humana contra el reino soberano de Dios, ¿no? Por eso el punto es la rebeldía universal de las naciones. Y vemos que el autor de este salmo empieza con este paralelismo sinónimo que va a reforzar. Él va a decir una cosa en el primer renglón, que es ¿por qué se amotinan las gentes? Y lo refuerza diciendo, y los pueblos piensan cosas vanas, ¿no? Y la idea de que se amotinan las gentes tiene la idea de esta rebelión, ¿no? Un conjunto de personas que se oponen, que son hostiles, ¿no? Que se rebelan frente al orden establecido. Y en este caso vemos cómo el salmista presenta a los gentiles o los paganos, a las naciones, ¿no? En nuestro texto vemos que dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas, ¿no? Y el salmista lo que está mostrando en este salmo es que hay una oposición, que hay un conjunto de paganos que se rebelan contra Dios y maquinan en su mente pensamientos inicuos, pensamientos que son vanos, ¿no? El salmista, aunque está usando, ¿no?, una interrogación, no está buscando información, no está esperando una respuesta a su pregunta, sino que lo que está haciendo es busca denunciar lo irracional de la acción humana, ¿no?, frente al gobierno de Dios, ¿no? Y fíjate que el autor de este salmo lo que va a hacer es una progresión del versículo 2 al versículo 3, nos va a mostrar esta rebelión que ellos están pensando, y dice: se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Y esta idea de levantarán, aunque nuestro texto está en un tiempo futuro, en realidad es un tiempo imperfecto, que es se levantan, ¿no? Y la idea de consultar unidos tiene una idea de conspirar. Lo que está diciendo el salmista es: estos reyes de la tierra y los príncipes lo que van a hacer es se levantan, ¿no? Y conspiran unidos juntos, y vemos que esta es una alianza, ¿no?, consciente, no es algo que pasa por azar, sino que hay una intención en la mente de las naciones, de estos reyes y príncipes que el salmista está mencionando, ¿no? Y vemos que hay una acción que hay un plan firme, ¿no? A esto se refiere el autor cuando dice se levantan y conspiran. Hay una alianza consciente y hay un plan firme de rebelarse, de amotinarse contra un gobierno, contra una autoridad. Y vemos que la mención de la rebelión es nada más y nada menos contra Jehová y contra su ungido. Y bueno, para nosotros es claro, ¿no? El término Jehová, sabemos que se está refiriendo a Dios,
Pero no solamente estos reyes de la tierra y estos príncipes que tienen autoridad, que tienen una autoridad delegada y que ejercen esta autoridad sobre la tierra, no solamente contra Jehová, contra Dios mismo, sino también, dice el salmista, contra su ungido. Y la palabra ungido es de donde nosotros tenemos la palabra Mesías, de donde en el griego es la transliteración es Cristo. De ahí viene la palabra Cristo, ¿no? Cristo no es un nombre, Cristo es el término, el título Mesías o ungido, ¿no? El ungido de Jehová. Y vemos que esta rebelión de las naciones es nada más y nada menos que contra Jehová y contra su ungido, ¿no? El mundo entero tiene esta tendencia de rebelarse al orden y a la autoridad establecida por Dios, ¿no? Y vemos que no es algo al azar. Es una alianza consciente con un plan determinado, ¿no? Un plan firme por parte de estos hombres de las naciones de rebelarse. Al usar este término de ungido es que se puede catalogar, ¿no? Este salmo como un salmo mesiánico o un salmo real, ¿no? De ahí que la iglesia primitiva y los judíos en general podían identificar este salmo como un salmo que apuntaba al reinado del Mesías, ¿no? Y estaba relacionado con el Mesías, quien es Cristo, ¿no? Y eso lo podemos ver, por ejemplo, en Hechos capítulo 4, si me acompañan rápidamente. Hechos capítulo 4. Versículo 24. Dice, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Y vemos que esto, ¿no? La iglesia primitiva, y acuérdate que estaba compuesta prácticamente por judíos, atribuye, ¿no?, este salmo como un salmo mesiánico y que tiene su cumplimiento en la persona de Cristo. Pero vemos estas implicaciones, ¿no?, de este primer párrafo, de esta primera estrofa que vemos acá del versículo 1 al 3, de cómo Israel en su tiempo tenía que entender algunas cosas de este salmo. Y era que rechazar al rey establecido por Dios era rechazar el orden divino. Pero para nosotros, para la iglesia, una de las implicaciones es que la resistencia al evangelio no es una anomalía, sino que es la norma. Y esto es lo que acabamos de leer. Esto es lo que la iglesia entendía, por lo cual ellos cuando vieron la persecución, alzaron su voz y oraron al Señor usando este salmo, ¿no? Orando la palabra del Señor. Si ustedes se fijan juntamente conmigo, ahí en Hechos capítulo 4, vemos un poquito el contexto de lo que está pasando, ¿no? Vemos que Pedro y Juan, después de estar ante el concilio y ser puestos en libertad, versículo 23 del capítulo 4 dice, y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron, Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilatos, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús.
Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y vemos que la iglesia primitiva entendía, ¿no?, esta implicación que el salmista está dando, ¿no?, para Israel primeramente, pero también para el pueblo de Dios en todo tiempo. Y es la resistencia al evangelio no es algo anormal, no es una anomalía, ¿no? Es la norma en la vida cristiana. Que haya hostilidad, que haya rebeldía hacia Dios, hacia su plan eterno, hacia sus consejos, es la norma. Es lo que en nuestro caso la iglesia debe esperar. Es normal que haya hostilidad. Cuando el pueblo de Dios quiere obedecer a Dios, quiere vivir para los propósitos de Dios, lo que va a pasar es, se va a levantar persecución, se va a levantar hostilidad. Así que una implicación de esta primera estrofa es esto, ¿no? Siempre va a haber resistencia al evangelio. Y esa es la norma, eso es lo que la iglesia debe esperar. Fíjate que algo más que dice en el versículo 3 es: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Y es un lenguaje que apela como a un conjunto colectivo de personas, ¿no? Una rebeldía deliberada. Y es la idea, ¿no?, de la humanidad constantemente está maquinando pensamientos de rebeldía hacia Dios y su orden establecido. A pesar de ser un sinsentido, el hombre constantemente busca librarse, entre comillas, ¿no?, de Dios y de su control. Por eso usan estos términos, estas palabras, ¿no? Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Y está usando una imagen, ¿no?, como del campo, de un buey, ¿no?, que está arando, que tiene un yugo, que tiene unas riendas, ¿no?, que lo controlan. Y esa es la forma en la que el mundo piensa y ve el orden establecido por Dios, la ley de Dios, la ley moral de Dios, ¿no? Lo ve como unas riendas, ¿no?, que lo controlan, como algo que los liga, ¿no?, que los mantiene esclavizados, que no les permite ser libres. Y vemos esto, ¿no?, esta tendencia constante de la humanidad a apartarse de Dios, a desviarse de su propio camino, ¿no?, a librarse, entre comillas, de Dios y su control. Por eso usa esta imagen, ¿no?, de quitemos, ¿no?, como echemos de nosotros, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas, ¿no? Y estos versículos representan la descripción más típica del pecado, ¿no?, en el Antiguo Testamento. El pecado no es simplemente la imperfección humana o de lo humano, ¿no?, o lo finito. Es una rebeldía moral, una revuelta contra las leyes de Dios. Y es lo que está presentando acá el salmista, ¿no? Esta es la actitud de las naciones, una rebeldía universal, ¿no?, al plan de Dios, a las leyes de Dios. El pecado es poner la voluntad del hombre en el centro de la vida, en lugar de la voluntad de Dios. Y la rebelión, ¿no?, de las naciones es una imagen del pecado del alma individual. Y esto Pablo lo menciona muy claramente. Si me acompañas rápidamente a Romanos, capítulo 1, solamente lo vamos a mencionar. Capítulo 1, versículo 18, Pablo dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y el versículo 21 nos dice esto, ¿no? Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Fíjate, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. El punto es este, ¿no? Vemos esta misma actitud de rebeldía y de hostilidad hacia Dios desde el principio, ¿no? Y es lo que está retratando este salmo, ¿no? Esta actitud de rebeldía y de hostilidad, de rebelión hacia Dios y sus leyes, es la actitud que está en el alma y el corazón de todo hombre. Es la actitud
del pecado que hay en el corazón de cada uno, ¿no? Es lo que Pablo menciona y resume acá en este capítulo 1 de Romanos, diciendo, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, ¿no? Se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y esta es la actitud que estos hombres, que estos reyes, que las naciones están mostrando frente a Dios, ¿no? Jehová y su ungido y el reino establecido, que vamos a ver más adelante. Es una actitud no de glorificar y de reconocer la soberanía y el dominio de Dios y de su Mesías, sino de envanecerse, ¿no? En sus razonamientos, de no darle gracias, de volverse y darle la espalda a Dios, ¿no? Profesando ser sabios, dice Pablo, se hicieron necios, ¿no? Y vemos la insensatez de las naciones, ¿no? Por eso el salmista dice en el versículo 1 al final, los pueblos piensan cosas vanas, ¿no? Qué insensatez hay en el corazón del hombre que muestra esto, ¿no? Que el problema del mundo no es la falta de información, sino la hostilidad para con Dios. Ese es el problema del mundo. Esto es lo que Pablo resume ahí en el capítulo 1 de Romanos, ¿no? Pero ahora, en segundo lugar, vemos la respuesta del soberano Dios. La respuesta del soberano Dios. En primer lugar, vimos la rebeldía universal de las naciones, del versículo 1 al 3. Y en segundo lugar, la respuesta del soberano Dios, del versículo 4 al 6. Fíjense, dice, el que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Y vemos la respuesta, ¿no? Y vamos a ver una transición en la voz del narrador. Vamos a ver que está hablando, ¿no?, el narrador, el salmista, pero Dios mismo va a hablar también en esta estrofa que vamos a ver acá. Pero vemos esta respuesta del Dios soberano. Lejos de Dios nos inquieta ante esta pretensión necia del ser humano y de las naciones, ¿no?, que constantemente buscan oponerse y se oponen a la justicia de Dios, a lo que es moralmente consecuente con el carácter santo de Dios, ¿no? Y constantemente están promoviendo el pecado en el mundo y la rebeldía hacia Dios, constantemente buscando quitarse de encima, por así decirlo, las riendas, ¿no?, que Dios ha puesto sobre el mundo, ¿no? Ellos desechan el gobierno de Dios sobre sus vidas, ¿no? Y Dios, en lugar de, como haría cualquiera de nosotros, quizás impacientarse, estremecerse ante esta actitud de las naciones que forman un consejo, un concilio, ¿no?, y deliberadamente quieren rebelarse contra Dios, contra su pueblo, contra su palabra, lo que hace Dios es reírse. Y eso es lo que dice el versículo 4, ¿no? El que mora en los cielos se reirá. Y si prestas atención, hay un contraste que el autor está haciendo. Fíjate que en el versículo 2 dice, se levantarán los reyes de la tierra. Y en el versículo 4 dice, el que mora en los cielos se reirá. Y hay un contraste claro que el autor está haciendo, ¿no? Este es un pensamiento terrenal, humano, que está condenado a perecer. Porque el que gobierna todas las cosas está en los cielos. Y él se reirá de ellos, ¿no? Él se reirá. Ese es el contraste que él está haciendo. Los reyes de la tierra con el que mora en los cielos. Y cuando habla de el Señor, fíjense que dice, el Señor se burlará de ellos. Esta palabra Señor no es la palabra que tendríamos para Jehová, ¿no?, o para Dios. Es la palabra para Adonai. Es el Señor de los ejércitos, ¿no? El gobernante, el soberano gobernante del mundo. Este Dios, este Señor soberano, es el que se reirá de ellos. Es el que se burlará de ellos, ¿no? La idea de el que mora es como que Él está sentado en su trono. Dios está entronizado, ¿no? Él está sentado en su trono desde los cielos. Él no se inmuta, Él no tiene que responder de una forma desesperada. Él ve, ¿no?, todo este consejo de los hombres, estos pensamientos vanos que tiene la humanidad y que cada persona tiene en su corazón, de rebelarse, de ser hostil hacia Dios, y lo único que produce en Dios es una risa, ¿no?, ante lo absurdo de la rebelión humana. Y eso muestra también el estado del corazón del hombre, ¿no?, cómo el hombre está tan cegado por su pecado que piensa que puede rebelarse contra Dios.
que piensa que puede tener éxito en su decisión de rebelarse, de seguir sus propios deseos, de quitar de en medio a Dios de la ecuación. Y la respuesta de Dios es esta, ¿no? Dios se burlará de ellos. Dios se ríe, ¿no? No hay peligro real para su propósito. Dios ha determinado su plan eterno de redención, un plan que va a redundar en su gloria, y ese plan no corre ningún tipo de peligro. Por más que las principales potencias del mundo formen una alianza contra Dios y su plan, no van a poder prevalecer, ¿no? No hay ningún peligro real para los propósitos de Dios. ¿Y esto qué implicaba para el pueblo de Israel? Acuérdate que la audiencia principal es el pueblo judío, ¿no? El pueblo de Israel. Bueno, el pueblo debía vivir con confianza, no con paranoia nacional, ¿no? Frente a los filisteos, frente a un montón de enemigos que estaban alrededor de Israel, el pueblo lo que debía hacer al recordar y escuchar este salmo era vivir con confianza, no con una paranoia, ¿no? De que enseguida se van a levantar las naciones vecinas y van a venir a conquistarnos, ¿no? Van a destruirnos todas las naciones que son mucho más poderosas que nosotros. Y la aplicación es esta, ¿no? El pueblo debía vivir con confianza. Y para la iglesia tiene una implicación similar, ¿no? La iglesia no debe vivir dominada por la ansiedad de la cultura o la ansiedad por la política, ¿no? Porque Dios está en los cielos, Dios está en su trono. Independientemente de las situaciones que puedan surgir en medio de nuestro país, movimientos políticos, un cambio de gobierno, las ideologías que se van levantando, la psicología, ideología de género y tantas otras cosas que atentan claramente, ¿no? Contra el Evangelio, contra lo que creemos, contra nuestra fe, la iglesia no debe inmutarse por eso. La iglesia debe descansar en que Dios está en los cielos. El Señor gobernante del mundo está en los cielos, está en su trono, ¿no? Y eso tiene que traer confianza y tranquilidad a nuestra vida, ¿no? En medio de la persecución, en medio de la presión que el mundo tira, ¿no? Sobre nosotros, sobre nuestras convicciones, sobre nuestra fe, sobre nuestras prácticas, debemos estar dominados, ¿no? Por la tranquilidad de saber que Dios está en los cielos, Dios está en su trono. Y fíjate, va a haber una transición de burla en lo que va a mostrar el salmista a juicio. Porque el versículo 4 dice, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego, versículo 5, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Fíjate, la palabra misma de Dios es suficiente para desbaratar los planes inicuos del mundo. Y cuando habla de esto, ¿no? Los turbará con su ira. Los turbará con su ira. Este pasaje, hay un pasaje, ¿no? Una cita que nos muestra cómo se ve esta ira de la que está hablando el salmista. Es una furia que consume. Es la ira santa de Dios. Y si me acompañás rápido a Éxodo, capítulo 15, versículo 7, vemos esto, ¿no? Fíjate el versículo 6, dice, tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumió como a hojarasca. Y esa es la ira de la que el salmista estaba hablando, ¿no? Una ira que consume, que los prende fuego, ¿no? Y esa es la idea, ¿no? Luego hablarás a ellos en su furor y los turbará con su ira. Los turbará con su ira, ¿no? Y vemos el juicio claro de Dios. Por eso Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 18 decía esto, ¿no? La ira de Dios se revela desde lo alto contra toda injusticia de los hombres, ¿no? Es lo mismo. Aunque Dios administra su ira y su justicia, es algo determinante que va a recaer sobre todos aquellos que no se arrepientan de su pecado. Sobre todos aquellos que no se humillen delante de Dios, van a ser consumidos por la ira de Dios. Van a ser consumidos por el juicio de Dios. Un pasaje también muy importante en cuanto a esto, y escrito a la iglesia. Fíjate ahí en 2 Tesalonicenses, capítulo 1, una iglesia que estaba padeciendo persecución por causa del Evangelio.
Pablo quiere animar a la iglesia y les va a mostrar a la iglesia que Dios tiene un juicio preparado para aquellos que le persiguen, que ellos no van a escapar de los que se rebelan contra Dios, de los que no reconocen a Dios como el soberano ni creen en el Evangelio. Fíjate, 2 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 6 dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Y fíjate la forma en la que se va a manifestar el Señor Jesucristo en su segunda venida, en juicio. Dice, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. El pasaje sigue, ¿no? Pero vemos esto claramente. Hay un juicio frente a esta actitud constante de rebeldía y hostilidad de los hombres hacia la persona de Dios, hacia su Cristo, hacia el hombre que Dios estableció como el rey, como su representante en la tierra, que entendemos que es el Señor Jesucristo, contra el gobierno establecido por Dios. Lo único que le espera es esto, ¿no? La ira de Dios, el juicio de Dios. Van a ser consumidos por esta ira, ¿no? Y vemos un contraste que frente al pensamiento y los planes de las naciones de quitarse de encima a Dios, por así decirlo, y seguir su propio consejo, Dios ya ha decretado su plan. Dios ya ha dado un decreto, y lo vemos en el versículo 6. Dice, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo he puesto mi rey sobre Sión. A diferencia de estos hombres y estas naciones, estos reyes que están en la tierra, Dios ya ha determinado su plan, ¿no? La idea es de he puesto, he establecido, es una acción completada, ¿no? Dios ya estableció su reinado, ¿no? El reinado ya es un hecho, no es una posibilidad. Así que en el consejo y en el plan de Dios, el rey Mesías ya ha sido establecido sobre las naciones. Así que tratar de resistirse al Mesías es resistirse u oponerse a quien representa, esto es, a Dios mismo, ¿no? Por eso el salmista en las primeras estrofas muestra que esta acción de rebelarse, este consejo de estas naciones es contra Jehová y contra su ungido. Y es el hecho este, ¿no? Dios ha establecido a su rey, su ungido, ¿no? Al Mesías. Y pasando ya al punto 3, vemos que el decreto real del ungido de Dios, el decreto real del ungido de Dios. Del versículo 7 al versículo 9. Fíjate, acuérdate que había una transición, ¿no? Vimos cómo empezaba el salmista narrando esta intención y esta maquinación de las naciones que se rebelan y se oponen a Dios y a sus leyes, que también muestran, ¿no?, la condición pecaminosa del hombre. Y vemos también esto, ¿no? Cómo es la respuesta de Dios frente a estos planes vanos, necios de los hombres, ¿no? Y vemos que Dios empieza a hablar, dice, yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Pero ahora vemos del versículo 7 al versículo 9 al rey mismo, ¿no? A este rey del que está hablando Dios, publicar el decreto, dice. Versículo 7 dice, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Y lo que vemos acá, ¿no?, la proclamación del decreto divino. Y es un lenguaje oficial, ¿no?, en términos de realeza, que tienen que ver con este salmo de entronización, un salmo de real, ¿no?, que muestra la coronación del rey, habla de los aspectos del ungido de Dios como el rey de Israel. Y esto nos hace recordar al pacto davídico que está en 2 de Samuel, capítulo 7, si me acompañan rápidamente. 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 8 al 16.
Dice así: ahora pues dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel, y lo plantaré, para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio, desde el día que puse jueces sobre mi pueblo Israel. Y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Así que a esto se refiere el salmista cuando habla de este decreto, ¿no? Esto es lo que Dios ha decretado en su plan eterno y el pacto que él ha hecho con David y con el Mesías, ¿no? Este pacto davídico no solamente implicaba, como acabamos de leer, algunas cuestiones temporales o próximas en la vida de David, en la vida de Salomón, que iba a edificar casa, como acabamos de leer, y de los descendientes que iban a seguir después de Salomón, sino que Dios habla en esto que está decretando de un descendiente que va a reinar y se va a sentar en el trono de David para siempre, de un reino que iba a ser afirmado para siempre, eternamente, ¿no? Y que un trono que iba a ser estable eternamente. A esto se refiere el salmista cuando habla de este decreto, ¿no? Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, ¿no? Y estos términos en este contexto tienen que ver con esta relación especial que había entre el rey y Dios mismo, ¿no? Como de adopción. Tiene que ver con esta representación y estos privilegios que tenía el rey por representar a Dios delante de su pueblo. Pero también vemos cómo, al ser un salmo mesiánico, tiene un cumplimiento perfecto y total en la persona de Cristo. Hay algunos pasajes, por ejemplo, que está en Hebreos capítulo 1, versículos 5 al 6, donde vemos el uso, ¿no? y la cita de este pasaje para hacer mención de la supremacía de la relación de Jesús como Hijo de Dios, a diferencia de los ángeles, ¿no? Vemos eso cuando el autor de los Hebreos dice: ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy, ¿no? Mostrando esta diferencia, ¿no? en la relación de Cristo con su Padre. No solo esto, sino hablando de la resurrección de Cristo. En Hechos capítulo 13, versículo 33 al 34. Así que vemos que Jesús no solamente cumple con el rol davídico, ¿no? sino que es la entronización definitiva. Él es el rey definitivo. Él es el rey esperado por el pueblo de Israel. Él es el cumplimiento de este descendiente de David que iba a tener y que va a tener un trono permanente, un reino eterno que va a ser firme para siempre, ¿no? Y esa es la idea de lo que está diciendo el salmista acá, ¿no? Así que vemos que no solamente el rey que Dios ha puesto en Sion, en su monte santo para gobernar y para representarle, declara, ¿no? este decreto de Dios recordando el pacto de Dios con David y con su descendencia, sino que vemos que Dios responde a la declaración del rey con una promesa de dominio eterno. Y eso lo vemos acá en el versículo 8. Dice: pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra.
Y este pídeme nos muestra esta relación de dependencia y la autoridad delegada que recibe el rey por parte de Dios, el gobernante soberano del universo, ¿no? Pablo mismo va a mencionar algo en cuanto a esto en 1 Corintios 15, aunque está hablando de un tema escatológico, de la resurrección y demás, muestra esta relación de subordinación y esta autoridad delegada que el Hijo tiene, aunque es soberano y tiene autoridad sobre toda la tierra y sobre todas las huestes. Al final, como dice Pablo ahí en 1 Corintios 15, él va a entregar el reino a Dios, ¿no? Al que sujetó a él todas las cosas para que Dios sea todo en todos. Pero vemos en este contexto esto, ¿no? Concerniente a la declaración del rey, vemos una promesa de dominio eterno. Pídeme y te daré por herencia a las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Y la idea es un futuro que es cierto. No hay lugar a duda de que Dios va a otorgar a su Hijo, a este rey que va a permanecer por la eternidad, todo el dominio y la posesión absoluta. Y claro, tiene un cumplimiento parcial cuando vemos a Cristo diciendo toda autoridad me es dada en el cielo y la tierra, y por tanto Él da la orden, ¿no?, de hacer discípulos, pero el cumplimiento total es cuando Cristo venga y establezca su reino milenial. Él va a tener el dominio y la posesión absoluta. No solo esto, sino que hablando en cuanto al dominio y la autoridad que este rey tendría, dice el versículo 9, los quebrantarás con vara de hierro. Y puede haber dos traducciones para esta palabra quebrantar. La más correcta acá sería gobernarás. Pero la segunda estrofa va a especificar un poco más esto y dice, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Y lo que va a mostrar el salmista son dos cosas, ¿no? El gobierno sobre las naciones, un gobierno firme, y no solamente esto, sino la fragilidad de los enemigos, de aquellos que decidan rebelarse. Y hay un paralelismo que está usando el autor del Salmo 2, en el que muestra estas dos imágenes, ¿no? Una vara de hierro, haciendo mención de la autoridad, del ungido de Dios, pero también una vasija de alfarero, ¿no? Y esta imagen doble muestra el contraste, ¿no?, entre la autoridad y poder del rey y la fragilidad del enemigo que ose rebelarse a la autoridad del rey, ¿no? Así que vemos en cuanto a la autoridad firme, aquellos que se sometan a Cristo serán sus súbditos, sus servidores, ¿no? Pero también nos enseña de la fragilidad del enemigo, cuando el salmista dice, los desmenuzarás. Así que aquellos que se rebelen contra Cristo, contra Dios, van a ser destruidos, no hay alternativa. Y una implicación para la iglesia y el mensaje que la iglesia tiene que dar al mundo, que parte de estas verdades que el salmista está dando, es que el mensaje cristiano incluye juicio, no solo gracia. Es un error fatal no hablar a los hombres del juicio de Dios que les espera por su rebeldía. Y esto es algo que el salmista está abordando, ¿no? Empieza con la rebeldía universal, que refleja la rebeldía del corazón del hombre contra Dios y contra su orden establecido, contra su ley, ¿no? Pero muestra que Dios tiene un plan, que Dios tiene un rey soberano que ha establecido para ejercer dominio sobre todas las personas, sobre todas las naciones, sobre todas las tribus, y quienes aquellos que se sometan voluntariamente a la autoridad del Señor van a ser sus servidores, van a ser sus súbditos, pero aquellos que se rebelen, que permanezcan en hostilidad a este Señor y su voluntad, lo que les espera es ser destruidos. Y esa es la imagen gráfica que el autor de este salmo está dando al hablar de que van a ser desmenuzados, despedazados, como una vasija de alfarero, ¿no? Algo que se va a romper en 1000 pedazos, ¿no? Así que la implicación para nosotros como iglesia es nuestro mensaje al predicar el Evangelio tiene que incluir el juicio de Dios y no solamente la gracia de Dios. Y ya terminando, la conclusión lógica de toda esta progresión que vemos, ¿no?, del salmista es el punto 4, que es el llamado a humillarse delante de Dios y de su Hijo. El llamado a humillarse delante de Dios y de su Hijo.
del versículo 10 al versículo 12. Y vemos que dice así: ahora pues, oh reyes. Y vemos que ahora el salmista vuelve a tomar, ¿no?, por así decirlo, la narrativa, la voz de lo que está narrando, y dice: ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Nuevamente el salmista, después de mostrar, ¿no?, la respuesta de Dios ante sus consejos vanos y necios, el decreto y el plan de Dios y su dominio soberano sobre toda la creación y lo inútil de oponerse a él, hace una conclusión y un llamado a estas personas que tienen ciertos roles de autoridad, pero que también abarca a cualquier persona que tiene esta actitud de hostilidad hacia Dios, ¿no? Es un llamado a la sumisión. Un llamado a la sumisión, ¿no? Dice: sed prudentes, admitid corrección. Esa es la idea, ¿no? Es como un llamado a entrar en razón. Es un tono de sabiduría. Y esto es lo que la conclusión lógica frente a estas verdades que Dios ha plasmado a través de este salmista, ¿no? Un llamado a humillarse delante de Dios y de su Hijo. Fíjate, no solo dice: sean prudentes y admitan la corrección de ese pensamiento errado que tienen, de esa actitud impenitente, sino, versículo 11 dice: servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Y es una serie de imperativos que está dando el autor, ¿no?, del Salmo capítulo 2, y es un llamado a servir. En vez de buscar librarse de Dios, de su palabra, de sus mandamientos, de su autoridad, es un llamado a corregir su actitud y a servir al Señor, ¿no? Servir a Jehová con temor y alegraos con temblor, ¿no? Y hay una tensión ahí teológica, ¿no?, entre el temor y gozo. Pero es algo correcto, es la forma correcta de entenderlo. Esa es la forma de tener una relación correcta con el Dios soberano, ¿no? Servir con temor y alegrarse con temblor. Es un privilegio poder servir a Dios, pero también hay que recordar que este Dios es el Dios que es soberano. Es un Dios que aborrece la maldad, un Dios que aborrece la impiedad, que tiene la autoridad para regir a las naciones y tiene el poder para consumir con su ira. Así que el salmista hace un llamado lógico a arrepentirse, a desistir, ¿no?, de la rebelión necia y servir a Jehová. Una actitud correcta es la de servir con el temor de Dios y alegrarse con temblor. Ahora el versículo 12 sigue el salmista y dice: honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Esta palabra honrad puede traducirse como besad al Hijo, besad al Hijo. Y seguramente esto tiene que ver con, acuérdate, es un salmo real, ¿no?, un salmo de entronización, y usa estas figuras, ¿no?, que tienen que ver con la realeza, con la corona. Y acá es lo mismo, ¿no? Es un gesto de sumisión política. Es la idea, quizás a nuestra mente viene la típica idea de alguien que se arrodilla delante de otro y le besa ese anillo real que demuestra su autoridad, ¿no? Aunque no sabemos específicamente cómo era ese beso en esta cultura, claramente había un beso que se daba a la autoridad, al rey, que mostraba una sumisión a esta persona, una rendición de la voluntad frente a la autoridad de esta persona. Era un gesto de sumisión política, ¿no? Y besar al Hijo tiene implicaciones teológicas que tienen que ver con creer en Cristo, y implica esto una rendición de la autoridad personal. Creer en Cristo no es solamente, bueno, creo en Cristo, Él es el Salvador y ahora voy a vivir libre como yo quiera mi vida. El creer en Cristo, honrar al Hijo o besar al Hijo tiene que ver con sumisión. Tiene que ver con someternos a la autoridad de Él, con rendir nuestra autoridad, nuestra vida, todas nuestras pretensiones, todos nuestros ideales, rendirlos a la voluntad del Hijo. No hay neutralidad frente a Cristo, ¿no? Y esta es una de las implicaciones teológicas de este pasaje. Fíjate, dice: honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto
su ira. Y esta es la advertencia, ¿no? Honren al Hijo para que no se enoje y perezca. Y lo que implica esto es, no hay neutralidad frente a Cristo. No hay un punto medio frente a la persona de Cristo. O estamos sujetos a Cristo o estamos en contra de Cristo. Y esto iba para el pueblo de Israel como para el pueblo de Dios en este tiempo, la iglesia. O se sujetaban al reino de Dios, a sus leyes, y servían a Dios en fe, y se sujetaban a sus leyes, o iban a perecer, o iban a ser consumidos por la ira de Dios, de las maneras que Dios determinara que eso sucediera, ¿no? Podía suceder, como vemos en muchos pasajes del Antiguo Testamento, un obrar divino, sobrenatural de Dios consumiendo en fuego a personas, a sus adversarios, ¿no? Personas siendo tragadas por la tierra estando vivos, y vemos a Dios usando a una de las naciones como un elemento de juicio contra un pueblo rebelde, que puede tener el nombre de cristiano o de judíos en ese tiempo, pero que no eran el pueblo de Dios realmente, que no creían en Dios, que no eran fieles a Dios, que no estaban sujetos o rendidos a la autoridad del Señor. Y lo mismo pasa para todos aquellos que dicen ser hijos de Dios, para todos aquellos que dicen ser cristianos. No hay neutralidad frente a Cristo. O nos sometemos a Él y rendimos nuestras vidas a Él, o lo que nos espera es lo que el salmista está diciendo acá, ¿no? Vamos a perecer en nuestro camino, porque su ira de pronto se va a inflamar, dice, ¿no? Así que no solamente muestra esto, sino que hay algo más con lo que termina el salmista. Si se fijan, dice, bienaventurados todos los que en Él confían. Bienaventurados todos los que en Él confían. Y esto ata al salmo, con la inclusión del Salmo 1, ¿no? En el Salmo 1, como vieron la vez pasada, el salmista muestra esto, ¿no? Muestra al justo y la ley de Dios, ¿no? Y la diferencia de aquellos que son injustos, ¿no? Y muestra al justo, al que teme a Dios, al que medita en su ley, como bienaventurado, ¿no? No hay mayor bienaventuranza o bendición para esta persona que estar en completa sumisión al Señor y a su palabra, ¿no? Y esto es lo mismo que está mostrando el autor de este salmo para aquellos que se someten a Cristo, para aquellos que confían en el Señor y no en sus propios consejos. Así que confiar en Dios es colocarse bajo su cuidado, bajo su protección. Y del mismo modo como el pecado y la rebelión conducen de manera ineludible a la destrucción, la confianza y el sometimiento traen la bendición divina. Así que la implicación es que la seguridad no está en la circunstancia, sino en la persona de Cristo, ¿no? Estar en una correcta relación con Cristo, de sumisión, de servicio, de adoración a Él, es en donde está la verdadera confianza, es en donde está la verdadera bienaventuranza, ¿no? Por eso el autor dice, bienaventurados todos los que en Él confían, en contraste con aquellos que están empecinados en quitarse de encima, como si pudieran, al Señor, ¿no? Su orden, sus leyes, y buscan estar hostiles contra Dios. Lo único que les espera es que el Señor se ría de ellos y que les consuma con su ira por su rebeldía, ¿no? Bien, así que estudiando este salmo podemos ver algunas cosas ya terminando. Vemos la rebeldía humana, la soberanía de Dios y su plan, y la responsabilidad humana frente al consejo y dominio divino. Este Salmo 2 describe la rebelión universal de las naciones contra Dios y su ungido, mostrando la inutilidad de dicha oposición frente a la sabiduría divina, a la soberanía divina. Dios responde estableciendo irrevocablemente a su rey, quien recibe autoridad sobre todas las naciones. Y el Salmo concluye con un llamado urgente a los gobernantes a someterse al rey, advirtiendo del juicio y prometiendo bendición a quienes confían en él. No es simplemente un canto real histórico, sino una proclamación teológica del gobierno de Dios a través de su rey, que confronta toda pretensión de autonomía humana. Y este Salmo 2
confronta dos ilusiones humanas, ¿no? La ilusión de autonomía, ¿no? Y lo vemos en esta frase de rompamos sus ligaduras, como si esto fuese posible, ¿no? Y la mentira de creer que puede haber seguridad sin Dios, porque solamente los que confían en Él son bienaventurados, ¿no? Así que rompe estas dos mentiras que el mundo cree, ¿no? Estas ilusiones. Y establece una verdad central, ¿no? Dios ya ha decidido quién gobierna y es su rey. Y la única pregunta que este salmo deja abierta es, frente a esta verdad, frente al decreto de Dios, frente a la realidad de que el rey es Cristo y que tiene dominio absoluto sobre todas las naciones, la pregunta es, ¿te vas a rebelar o te vas a someter? Vamos a orar y hay más cosas que podemos ver ahí, pero las podemos enviar para ahorrar tiempo. Oramos, Señor, gracias te damos en esta noche por este tiempo con tu palabra. Agradecemos, Señor, porque podemos ver en este salmo lo vano que es pensar, Señor, que podemos rebelarnos contra ti, vivir vidas de rebeldía, Señor, sin tener consecuencias por nuestras decisiones. Te damos gracias, Señor, porque podemos ver que tú no te inquietas, Señor, a través de o frente a la persecución que se levanta o la hostilidad frente al Evangelio, sino que tú estás en los cielos, Señor, tú estás en tu trono y tú gobiernas. Padre, te agradecemos porque tú has decretado que tu Hijo Jesucristo sea el Rey por excelencia, el Rey de Reyes, Señor, y le has dado toda autoridad y Él va a gobernar y regir todas las naciones, Señor, con vara de hierro. Y Padre, te agradecemos porque en tu misericordia y en tu gracia nos has dado la gracia para arrepentirnos de nuestro pecado, para poder rendir nuestra voluntad y nuestras vidas bajo el servicio del Señor Jesucristo. Y Señor, ayúdanos a poder recordar estas verdades, a poder evaluar nuestras vidas. Señor, si estamos siendo necios como las naciones y viendo tus mandamientos como una carga sobre nuestros hombros. Si estamos siendo necios y rebeldes frente a pecados que no queremos dejar. Y Señor, lo único que hace esto, Señor, es ponernos en una posición incómoda delante de ti. Donde el no arrepentirnos de nuestros pecados, lo único que va a demostrar al final del día es que estamos en rebeldía contra ti. Y nuestro fin, Señor, sería la perdición, la destrucción por nuestra rebeldía. Y Señor, te agradecemos porque no solamente podemos comprender esto, sino que podemos confiar, como dice al final el Salmo, bienaventurados los que en Él confían. Y Señor, te agradecemos porque por tu gracia podemos poner nuestra confianza en la persona y el sacrificio de Cristo y vivir una vida de renuncia a nosotros mismos para tus propósitos, para servir con temor y temblor a nuestro Señor Jesucristo. Padre, te damos gracias por todo y dejamos el resto de esta noche en tus manos. En el nombre de Jesús, amén.